Señor muchas cosas acerca de Jesús. Decimos que el Evangelio, según San Mateo, es un evangelio que es directamente escrito para los judíos. Como es escrito para los judíos, pues tiene más de 62 referencias del Antiguo Testamento. Además de tener el cumplimiento de muchas profecías, efectivamente, porque se supone que quien lo iría a leer era efectivamente el pueblo de Israel, el pueblo que conocía a Dios. Hemos visto que en Mateo lo que hace el Señor es, con sus discípulos, enseñarlos, sacarles el perfil necesario o el perfil que Él quiere para que el portador de las buenas nuevas sea conforme a su deseo. Entonces, en medio de ese perfil que Él trata, pasa a sus discípulos por diferentes situaciones críticas, situaciones difíciles, situaciones complejas, situaciones en las que reclama fe, en las que reclama también confianza en Él y conocimiento de la Escritura. Entonces, por eso Jesús lleva a sus discípulos por todas esas diferentes facetas para que entiendan que el reino de Dios ahora es cambiado y dado a gente que produjera. Fueron las últimas 3 parábolas que el Señor usa ya enfilando baterías contra los escribas y los fariseos. Recordemos como a manera de resumen cómo el Señor ha tolerado a los escribas y a los fariseos durante su vida pública. No les había argumentado, no les había dicho nada, siempre toleró hasta que llegó el momento en que Él enfila sus baterías. Esas 3 últimas parábolas del capítulo 20, 21 y 22. Nosotros vemos cómo el Señor empieza una nueva forma o faceta de encarar a aquellos que tenían una cantidad de dificultades, una cantidad de problemas y que se consideraban los dueños absolutos del reino. El Señor les hace saber que ellos eran los administradores de la viña, pero que la viña no produjo lo que debería producir, así que el reino debería ser quitado. Les habló también de las bodas del rey, del hijo del rey, y que invitó a todos y que ellos se excusan por ir, y que además unos llegaron de cualquier manera, entraron, y que efectivamente esos que entraron de cualquier manera era porque no le daban el lugar que deberían darle a las cosas de Dios. Entonces, a manera de resumen, es básicamente lo que tenemos. El capítulo 23, entonces, es la acusación de Jesús contra los escribas y los fariseos. Esa acusación que él hace, efectivamente, es porque ellos socavaron los principios de lo que era la ley de Moisés. Ellos estaban sentados en la cátedra, o ellos más bien sentaban cátedra o enseñanza sobre la ley de Moisés, y se consideran los eruditos, los maestros, los capaces, los únicos que podían interpretar a lo que el Señor los desenmascara. Así que el capítulo 23 entonces viene ya directamente el Señor a trabajar, a hacer una reacusación de ellos, porque sus principios sencillamente, o más bien, habían menoscabado los principios que el Señor les había dado. Entonces, hermanos, la verdad, este capítulo es un poco intimidante para aquellos que se creían los dueños del reino. Es intimidante para ellos que se consideraban los personas que eran los únicos e idóneos para enseñar la ley y los profetas. Bien, dejando así este resumen, quiero saludar a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, a nuestros hermanos también en España, nuestros hermanos aquí en Colombia. Bienvenidos a honrar a nuestro gran Dios y Salvador. A oír esta palabra que no es otra cosa sino la misma palabra que hemos oído, la palabra que nos ha transformado y ha cambiado nuestra
manera de ser, de obrar y de pensar. Es una palabra que ha hecho una mella profunda porque no se trata de una palabra de cualquiera. Se trata de la palabra de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Él ha venido a transformar, a cambiar, a rehabilitar al hombre. No solamente habilitarlo para la adoración, sino a rehabilitarlo, a darle las herramientas necesarias, porque de nada nos serviría haber tenido nosotros el deseo de analizar, de seguir, pero si no tenemos la fuerza necesaria. Por eso el Señor hace un trabajo muy completo. Él no nos deja baldíos, Él no nos deja en la inopia o nos deja con la ilusión, no. Él llega efectivamente, trabaja desde afuera, trabaja adentro y transforma realmente nuestra manera de pensar y de ser. Y no nos deja solos ni a la deriva. Él viene a realmente a vivir, a hacer lo que nosotros debemos hacer, pero con la fuerza suya, con el poder suyo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, saludo a nuestro hermano Luis, que muy cordialmente emitió el saludo ahora, y el hermano Galeano. Entonces, hermanos, ya dejando de plano esto, entonces entramos a un punto muy interesante que es las conminaciones. Las conminaciones básicamente son las acusaciones que hace el Señor, de cómo el Señor les muestra a ellos o les dice a ellos que ellos eran una clase de personas que se habían convertido en personas desagradables en el camino del Señor, que era preciso hacer un trabajo así, drástico, duro, de frente, para poder que la obra que el Señor quería que se hiciera en el mundo se realizara de una manera especial. Entonces las amenazas de Jesús a los escribas y los fariseos están ahí del capítulo 23, 13 al 31. Algunos dicen que son 7, otros, yo pienso que son 8, porque pues vienen a reforzar realmente el trabajo de Jesús y cómo el trabajo de los escribas y de los fariseos era estropear, dañar la obra. No dejar que el reino de Dios fuera anunciado de la manera que fuera. Si el Señor no los desenmascara, la gente había quedado, o los israelitas, y tal vez nosotros habíamos quedado con el sinsabor de que tal vez ellos tendrían mucho conocimiento y que ese era el conocimiento verdadero, como está ocurriendo ahora con los mesiánicos, que vienen a mostrarnos básicamente la manera de volver a ese estilo de los escribas y de los fariseos de una forma que no debe ser. Así que el primer texto que aparece, el primer ay que aparece, es los secuestradores del reino. Ay de los secuestradores del reino. Y dice, mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esta es la primera acusación que se les hace de manera directa y es un poco drástica, porque les dice básicamente que son secuestradores de ese reino. Los escribas, a la verdad, ellos eran los que tenían la llave del reino de los cielos, o como dice San Lucas, la llave del saber, según Lucas 11:52. Porque los escribas estaban sentados en la cátedra de Moisés, es decir, ellos eran los encargados de hablar de la ley de Dios. Su oficio era enseñar el camino de la verdad. Esa llave no está condicionada a la ciencia, sino al verdadero conocimiento de parte de Dios. Por eso, algo que debemos recordar mucho nosotros es cómo el apóstol Pablo llega a decir 5 más 6
cosas que el Señor les da a los judíos. Esas 6 cosas que les confía el Señor son bien importantes, aparecen en Romanos 9:4. Dice la palabra del Señor de quienes son los israelitas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, es el versículo 5, pero el 4 está diciendo efectivamente que son israelitas, de los cuales son, primero, la adopción, segundo, la gloria, tercero, el pacto, cuarto, la promulgación de la ley, quinto, el culto, y 6, las promesas. 6 cosas el Señor les había dado a ellos, 6 cosas importantes para que ellos pudieran, de verdad, porque el amor que tiene Dios hacia ellos era efectivamente ese, hacerles llegar al mundo entero a través de ellos la grandeza de su amor y de su misericordia. Entonces, ellos no supieron valorar, no quisieron valorar más bien, sino que se envanecieron en sus razonamientos, básicamente como dice el Señor. Se envanecieron en razonamientos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Presumiendo ser sabios, lo que hicieron fue volverse necios. Y a la final se volvieron idólatras, básicamente. Por eso ellos, aunque tenían la llave del saber, tenían esas 6 bendiciones confiadas por Dios a ellos. Ellos no entendieron lo que realmente Dios quería de ellos. Lo que sí quería Dios de ellos era que fueran el tipo del modelo a todas las naciones. Que todos quisieran ser como los judíos, como los israelitas. Una gente totalmente diferente, una gente que verdaderamente caminara en pos de Dios, que aplicara la palabra a lo que ellos, a la vida de ellos, y así sucesivamente. Es básicamente lo que el Señor está haciendo con la iglesia. La iglesia debe ser ese modelo para las sociedades. Por eso debemos entender que nuestro Dios ha querido darle a todas las naciones la oportunidad de encontrar el camino a la vida eterna. Estos israelitas, de ellos era efectivamente la adopción, es decir, el cuidado que tenía Dios por ellos. Si al caso alguna vez Dios se interesó por alguien, fue por los israelitas. A ellos los amparó, a ellos los ayudó, a ellos los protegió, a ellos los patrocinó, a ellos los aceptó, a ellos los admitió, a ellos hizo el acogimiento. A ellos, solamente a ellos, y basado en ese pensamiento, todos los que se juntaran a ellos eran recibidos de la misma manera. Por eso dice la palabra, a ellos les pertenecía la adopción, pero también pertenecía la gloria de Dios, que diciendo nosotros, si ellos eran los que tenían los dueños o los que Dios les confió su gloria, era porque a través de ellos estaba el encanto, la perfección, el gusto, el deleite, como Dios se deleitaba en ellos y podía deleitar a las naciones, ¿verdad? Porque en ellos estaba reflejada la gloria, en ellos estaba la satisfacción. Es decir, Dios no encontraba satisfacción sino a través de los judíos. Por eso los judíos tenían esa gran bendición de ser en medio de las naciones aquellos que transmitían el gozo y el agrado que Dios tenía por el ser humano. Era el segundo punto. Pero también la alianza, que era el tercero. Según lo que dice la palabra del Señor, la alianza era el tratado y la obligación que Dios tenía para con ellos. Única y exclusivamente con ellos, el Señor hizo ese pacto, hizo esa alianza, hizo ese
tratado para poder sacarlos a la abundancia, para poder ayudarlos. Dios se obligó a ellos, Dios se unió a ellos para poder hacer con ellos una convención de gentes con Él, para que ellos pudieran tener esas ricas bendiciones, esa acomodación delante de Dios, el pacto basado en la sangre de aquellos animales de los cuales el Señor pidió a Abraham que se hiciera. Por eso es el segundo privilegio, el tercero, perdón. Y el cuarto era la promulgación de la ley, a lo que hacía referencia el Señor. Ellos se habían sentado en la cátedra de Moisés, es decir, ellos tenían a cargo la promulgación de la ley. Recuerde que una ley, para que sea realmente una ley de la cual Dios respalda, debe ser dictada, debe ser justa, debe ser promulgada, porque si no es promulgada, una ley no tiene efecto. Por eso toda ley que lanza los gobiernos deben ser promulgadas, hechas saber a la humanidad, a las personas que están bajo ese gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? A ellos Dios les dejó el trabajo de la promulgación de la ley, pero ellos se apoderaron de la ley. Y por eso en esta cuarta bendición que ellos tienen no la cumplieron, sino que se apoderaron de la ley y empezaron a buscar fue otras cosas. El punto quinto tiene el culto, de ellos era el culto. Ya hemos hablado del culto que viene de la palabra cultura o de la misma palabra cultivo. Dios quiere cultivar al hombre, Dios quiere darle una cultura a los hombres y a las mujeres que son de él. Él no quiere tener el asunto de que aquí todos somos iguales. No, Él quiere hacer distinguir a su pueblo. Por eso les da una cultura, les da un cultivo. Los cultiva desde mucho antes. A mí lleva el Señor cultivándome más o menos 30 años. Y todavía hace falta porque todavía hay cosas que producen en mí que no son del cultivo de Dios. Y yo estoy seguro que en usted también tiene sus diferentes situaciones, sus problemas, porque no estás produciendo los frutos que deberías dar. Entonces es obvio que es un trabajo que el Señor tiene y eso se le había encargado el Señor a los judíos. Por eso es que este ay es tan terrible y el Señor lo dice de esa manera. Ay de los escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de vosotros, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí, aparte de esto que hemos visto, podemos encontrar tres cosas malintencionadas de los judíos. En este versículo del ay, tres cosas malintencionadas de ellos y que Jesús muestra en este primer ay. Esas tres cosas aparecen bien enmarcadas. Lo primero que aparece es que el ay que ellos muestran es que cierran el reino de Dios. Cerrar. Las personas que cierran el reino de Dios no es que de pronto no tengan la facultad, sí tienen la facultad de cerrarlo. Y ya como leímos en la primera parte, usted ve los privilegios que ellos tenían, 6 cosas importantes. Ellos tenían la facultad de cerrar o de abrir. Por eso era preciso cambiar la estructura, cambiar la ley, cambiar el sacerdocio, cambiar todo. Por eso era preciso hasta cambiar la manera de la adoración. Por eso era preciso hacer lo que el Señor vino a hacer. Cierran el reino de Dios. En lugar de ellos abrirle los ojos al mundo, en lugar de abrirle a las gentes, hacerles fácil la manera de encontrarse con Dios, lo hacían más difícil cada día. Hacían de que valiera fuera dinero, en lugar de que fuera
sencillo y fácil de adquirir, lo volvieron difícil. Ellos se encerraron en una burbuja. Y para entrar la gente allá tenía que hacer una cantidad de cosas que no eran estipuladas por Dios. Ellos no le abrieron los ojos a aquellos que simpatizaban ni creían. Lo que hicieron fue básicamente encerrarse y encerrar a los que iban a entrar. Por eso Isaías 59:15 dice una de las cosas terribles que estaban ocurriendo y que ocurrieron desde mucho tiempo al pueblo de Israel. Isaías 59:15 dice: la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Aquellas personas que estaban con la capacidad de abrir, porque eran los tenedores de la llave del reino, en lugar de abrir, cerraban. Y al cerrar, la gente quedaba por fuera, no podían entrar. Cerraron el reino de los cielos. Y entonces el texto que nosotros citamos de Isaías 59:15, la verdad es detenida. Cuando la verdad es detenida, ¿qué podemos esperar? Solo debe abundar la mentira. Entonces la mentira coge demasiada fuerza, demasiado poder. Y esa mentira infestó los diferentes estamentos. Llegaron a formar una cantidad de cosas que no debieron haber formado. Entonces, dice la palabra del Señor, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto nos declara también efectivamente que hay prisiones teológicas. Iglesias que se consideran, parece, columnas o baluartes de la verdad, que muy pocas argumentan esto, pero sí dicen ser la puerta al cielo o llamarse como alguno de los textos de la Biblia. Sencillamente son prisiones eternas. Qué triste el mundo con esas prisiones que hay, donde el hombre entra y no haya salvación, donde el hombre entra y no encuentra la paz, no encuentra el gozo, porque Cristo no está en primer lugar en las vidas de aquellas personas, porque Cristo no hace parte del fundamento único y verdadero. Entonces las personas que son religiosas y que no saben en qué están fundamentadas, hacen parte de aquella multitud detenida. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Prisiones terribles que hay dentro del mundo. Lo que estamos viviendo es efectivamente algo para que el hombre trate de detenerse un momento y raciocine, que se detenga un momento a analizar, a estudiar la escritura, a comprender que la vida es mucho más grande que el alimento, que es mucho más grande que todo lo demás que puede existir, y que el cuerpo vale más que la comida, que no vale la pena darse a la tarea de todo lo que hace el hombre hasta ahora, y que un instante en el cual se detiene el mundo como hoy, entonces nos sirva para replantear nuestra manera de vivir y de ser. Pero seguimos aquí en el texto. Lo primero que ellos hicieron fue cerrar el reino de Dios. Las promesas falsas que hacen son promesas que en lugar de liberar al hombre lo cautivan. Por eso sigue diciendo el texto, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. O sea, al perderse el derecho, se acaba la forma de hacer un seguimiento a la justicia. El hombre no puede encontrar la justicia verdadera. ¿Por qué? Porque la verdad fue detenida. Porque el hombre que buscaba el bien fue puesto en una prisión. Y dice que lo vio el Señor. ¿Sabe? El Señor no está ausente ni es ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo, a lo que está ocurriendo a los hombres, a las mujeres, a los seres humanos. El Señor no es ajeno a nada de esto. Efectivamente, las promesas, como le decía, las promesas falsas a los hombres son prisiones para los hombres, son como señuelos o como carnada en un anzuelo, la cual las personas muerden y quedan
presos para siempre. Hay doctrinas y hay formas en las que el hombre usa señuelos, la sanidad, los milagros, las profecías, todas aquellas ritos y cosas, las parafernalias que usan muchos lugares, unos profetas que se habían levantado y que movían multitudes y tumbaban la gente, tenían poder, pero ahora ¿dónde están? Se les acabó el poder, tuvieron que confinarse. Y eso es lo que el Señor estaba mostrando, cómo se habían vuelto en prisiones y ahora ni modo de ir a visitarlos, ni modo de llegar porque hay un confinamiento. Es libre, el Señor hace seres libres. Usted está en esta sala porque efectivamente usted es libre. Usted fue el que decidió entrar y sabe qué es lo que le están predicando, qué es lo que le están enseñando. Entonces el primer punto de este ay terrible es que cierran el reino de Dios y como les digo, convirtieron lo que era el reino de Dios y libertad, lo convirtieron en una prisión. Por eso el Señor llega a pedir en un momento allá en Zacarías, en el capítulo 9, en el versículo 12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Las personas humildes, las personas sinceras, las personas crédulas, tienen una esperanza de vida eterna. Ellos quieren la vida eterna, saben que existe, que hay un Dios maravilloso. Tienen una esperanza y bajo esa esperanza se encierran muchas veces en aquellos credos, en aquellas doctrinas, en aquellas iglesias, suponiendo que tienen esperanza de vida eterna. Entonces el Señor envía una razón muy importante. Volveos, no a la prisión, sino a la fortaleza. La fortaleza es el castillo, el búnker impenetrable donde Cristo nos ha dado la oportunidad de entrar para ocultarnos de las artimañas y de las acechanzas de la adversidad. Hay un búnker glorioso. Un búnker que se llama iglesia, la iglesia de la cual dice el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es la iglesia no de Dios, no es la iglesia de los profetas, no es la iglesia de no sé quién, es la iglesia de Jesucristo el Señor. Es la iglesia donde Jesucristo es el Rey, donde Jesucristo es el Padre Eterno, donde Jesucristo es el todo y en todos. No tenemos a quién más agradecerle ni a quién más adorar, sino solo a aquel que dio su vida por nosotros. Esa es nuestra fortaleza. Por eso volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy, dice el Señor en el Zacarías 9:12, hoy también os anuncio que restauraré el doble, gloria al Señor. Lo que anuncia el Señor es que hay una doble recompensa, que hay una doble bendición a aquel prisionero de esperanza, pero que tiene que volverse a la fortaleza. Yo no sé, mi hermano, porque yo sé que en esta sala hay muchos amigos. Pero yo quiero decirle, ¿es usted un prisionero de iglesias? ¿O es un prisionero de esperanza? Si es usted un prisionero de la esperanza, vuélvase a Cristo, la fortaleza nuestra, porque Cristo en nosotros es la esperanza en gloria. No como muchos que se empezaron a preparar porque va a venir el Señor. No, nosotros estamos preparados porque el Señor está en nosotros, vive en nosotros. Él es el que ha hecho la obra de la transformación. No es la tercera persona de la Trinidad la que llegó, el Espíritu Santo, no. Es Jesucristo en espíritu el que llegó y se instaló en nuestra vida para transformarnos, para hacer que la palabra suya hallara cabida en nosotros y nosotros pudiéramos ser conforme al deseo de Él. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Razón tenía el hombre de Dios, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron mis enemigos, los malignos, para destruir mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. ¿Por qué? Porque mi fortaleza es Cristo Jesús, el que venció la muerte, para que no me separe ni la muerte ni la vida de Él. Por eso el problema que tenían los judíos, los escribas y los fariseos, era que habían cerrado el reino de los cielos. Ellos tenían la capacidad de abrirlo. Ellos tenían el conglomerado social importante, el pueblo de Israel. A ellos los reconocían como los doctores de la ley. Es lo que efectivamente está pasando en el mundo. ¿Cuántos religiosos hay? ¿Cuánto conglomerado social hay detrás de una cantidad de hombres que supuestamente son los más inminentes en la tierra? ¿Qué hacen estos hombres? Han cerrado el reino de Dios. Han cerrado porque dejaron a Cristo por fuera, o porque lo han dejado de terceras o de segundas, o lo han puesto en cualquier lugar, de primeras, pero que no es el único. Nosotros le hemos dado un giro a nuestra fe. Para nosotros, Cristo Jesús es la esperanza gloriosa. Amén. Y no vamos a ser como aquellos que cuando mueren y se van a encontrar con el Señor, le van a decir al Señor: Señor, ¿dónde está tu Padre? No, nosotros con Jesús estamos suficientemente satisfechos y nos gloriamos en eso, gloria al Señor. Por eso el Señor tiene que decirle a aquellos prisioneros de la esperanza: volveos a la fortaleza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, gloria al Señor. Amén. Las promesas vanas, las promesas falsas, se convierten en una prisión. Pero cuando el que tiene esperanza, porque ha creído a esas expectativas, el Señor hoy envía una razón muy importante. Aquí, entonces, en este versículo, el Señor condena la doctrina de ellos como falsa y que conduce al abismo, que destruye al hombre, que lo manda al insondable abismo de la perdición. Ellos eran ciegos, no sabían con certeza lo que realmente seguían y guiaban a un pueblo ciego que precisaba de orientaciones bien fundamentadas. Si usted no sabe para dónde va, en cualquier carro se sube. Cualquier ruta es igual, cualquier tren, cualquier metro. Si usted no sabe para dónde va, sencillamente usted es un perdido. La vida no es algo para vivir nosotros desorientados. La vida es la oportunidad que Dios nos da para volver a Él. Pero hay que saber quién es Él y qué hace Él y qué es lo que pide Él y dónde está Él. Lo que pasaba con los judíos era eso. Ellos tenían una doctrina falsa. Ellos tenían un camino hacia el abismo, eran ciegos y no sabían con certeza qué era lo que realmente servía. Por eso guiaban a un pueblo con imprecisiones, no los orientaban bien, sino que por el contrario, se enseñoreaban con crueldad del pueblo. Allí es donde nosotros podemos decir que también no les bastaba, que no podían entrar, porque lo que dice el Señor es que no podían entrar. A ellos se les había confiado el reino. Allí se les rechaza y se condena su doctrina como falsa. Y además dice que son maestros, que se les había confiado el reino, pero que no supieron administrar. Al mal administrador, lo que dice la palabra del Señor, al mal administrador de la llave se le debe quitar. Claro, se le tiene que quitar porque efectivamente no sabe administrar. No le abre a quien debe abrir, sino que al contrario,
le cierra a los que debe abrir y le abre a los que debía cerrar, como dice la palabra del Señor. Así se habían vuelto ellos, personas que realmente se habían vuelto repugnantes para Dios. Esa llave tiene que dársele a otro. Por ello el Señor busca otro que lo ejerza, alguien que reciba las instrucciones y las ponga por obra. Tal vez nos acordamos de aquel rey que el Señor nombró al principio de Israel, Saúl. Pero Saúl es un hombre que quiere agradar al pueblo, no le interesa realmente agradar a Dios. Cuando cometió el error, le dice al profeta Samuel, hónreme delante del pueblo. Cuando él le dice, eres desechado, dice, no, hónreme delante del pueblo, no me interesa Dios. Y el Señor tiene que decir, me he provisto de un rey que hará conforme a mi deseo. ¿Sabe que la iglesia es básicamente ese prototipo en el cual viene a ser el deseo de Dios, el propósito de Dios? Pero como es obvio, pues también vamos siendo invadidos por muchas aves que han venido y han hecho su nicho en este árbol glorioso de la vida. Y entonces poseemos problemas, dificultades. Pero es obvio, el Señor dice, quítele la llave y se le entrega a otro. Jesús dice a Pedro una palabra muy importante, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es una palabra poderosa. Es algo que nosotros pues no la interpretamos muchas veces de la mejor manera, pero la verdad es que Dios le concede un poder maravilloso a este apóstol y por ende a los otros 11. El poder de abrir el reino de los cielos. Son 12 apóstoles. No vayan a creer que hubieron más. Bueno, contamos 14 con Matías y Pablo, pero la verdad, son 12 apóstoles los que se establece. ¿Por qué 12? Porque Israel era el pueblo modelo. Israel fue fundado y efectivamente sacado de 12 tribus. Por eso el Señor fundamenta la iglesia sobre 12 apóstoles. O no es que la fundamente como tal, pero lo dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahí lo que está diciéndole a ellos efectivamente era todos los errores que estaban haciendo y cómo el Señor se va a proveer de alguien que verdaderamente haga lo que Él dice. Así entonces, como los arrendatarios de la viña son despojados de su oficio y la viña es confiada a otro pueblo, así se muestra la iglesia. Por tanto os digo, según Mateo 21:43, que lo leímos hace, creo que casi un mes. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Quitarle el reino, quitarle la llave, quitarle la autonomía, quitarle la capacidad. Por eso quien hoy se base en la ley o en los judíos o en todo aquello para la salvación está totalmente errado. La llave la tenían los apóstoles y venía funcionando porque a través de los profetas se venía transmitiendo la realidad gloriosa de Cristo. Así también se tiene que proveer de un nuevo guardador de la llave ahora, que esté a cargo de la llave. Ese a cargo de la llave es la iglesia del Señor. Y podríamos decir, usted puede ser portador de la llave del reino de Dios.
Porque si usted habla de Jesucristo, si usted le comenta a la gente, usted le puede abrir la puerta a una persona que está errada, a una persona que está perdida. Si usted habla con denuedo de la gracia y del poder de Dios, usted puede abrir el reino a muchas personas. Y Dios te la ha confiado a ti para que lo hagas. Porque eres bautizado en el nombre de Jesucristo. Porque has vivido y vives de manera santa. Es decir, Cristo mora en ti. O como diría la teología normal, el Espíritu Santo está en ti. Por eso tienes la capacidad de abrir el reino o también de cerrarlo. De cerrarlo porque te vuelves un obstáculo, porque te vuelves un tropiezo. Por eso dice, ay, del que hace o se convierte en tropiezo. Ay, si a lo menos no hablas del reino, no abres, te ruego por favor no lo cierres, porque muchos malos testimonios han habido y han cerrado el reino a una cantidad. Personas que iban a entrar y cuando miraron el testimonio, ¿y ese hombre se congrega ahí? ¿Y ese hombre es pastor? ¿Y ese hombre es creyente? ¿Y ese hombre o esa mujer es esto? Ese mujer. Cerraron el reino. Que nos guarde nuestro gran Dios y Salvador, que nos otorgue la virtud de poder ser los que tenemos llave para abrir a aquellos perdidos, aquellos que están en esa situación. Aquí es donde se da el origen a esos 4 nuevos ministerios. Ahí en ese texto, entonces comienza a radicarse los 12 apóstoles, que es un ministerio cerrado, que no podían haber más, porque son de fundamento igual que los apóstoles, los profetas. Los profetas eran hasta Juan. Son ministerios de fundamento, de base. No de otra parte, sino de base. Gloria al Señor. Ellos tenían de ahí en adelante la promesa de la validez incondicional en el reino de Dios. Y la seguridad de que perdurarían, como dice la palabra de Dios, porque en el último término aquí también solo es Cristo el que enseña y el que guía a través de aquel que le ha recibido, de aquel que le ha creído, de aquel que espera confiadamente en él. Por eso ese se ha vuelto de esa manera, porque es el último término, porque es Cristo el que enseña en nosotros. Lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, sino que mi Padre que mora en mí, es decir, vuelvo a tomar esas mismas palabras de Cristo, no porque hubiera una dualidad en él, pero sí hay una dualidad en mí. Mi Padre Jesucristo que mora en mí es el que envía la palabra, es el que da la oportunidad, el que puede abrirle a muchas personas y puede añadirlas, pero a través de mí, a través de tú mismo, mi hermano, mi hermana. Podemos volvernos de esos, gloria al Señor, de los que abrimos. Estos ministerios ya no serán sustraídos, ni tampoco caerá bajo la amenaza de un ay. No, ya es diferente. Aquí en este ay primero que aparece, la verdad es que es un ay terrible y doloroso que Jesús dice, porque no es el hombre, sino es Cristo en el hombre. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole a los hombres en cuenta los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amado hermano, no te pongas a ver los pecados de los hombres, no les tomes en cuenta los pecados. Si él no le tuvo en cuenta, tú eres uno de los que tiene la llave del rey. Abra que el Señor se encargue de esa persona. Que mire cómo se dice, que mire cómo habla, que mire. No, no te pongas a descamar el pescado antes de cogerlo. Denle lugar.
Ábrale, que no sea problema tuyo. Dale las opciones, la bendición, no trate de cambiarlo. Déjalo, que de eso se encarga el Señor Jesucristo. Y eso es lo importante. Solamente habla de la bondad de Jesús, nuestro gran Dios. El segundo problema que tienen ellos aquí delante del Señor no era solamente que habían cerrado el reino, sino que a ellos se les dijo que no entrarían en el reino. Cerráis el reino de los cielos, ni entráis vosotros. Es que las personas que van con las falsas expectativas, con las falsas apariencias de gente noble, de gente piadosa, de gente devota realmente de Cristo, no tienen buena promesa. Porque no se trata de eso. Se trata realmente de primero entrar. Qué triste ahí, una cantidad de familias, de parejas, hombres y mujeres, dicen, no, pues si mi marido entra, yo entro. Y otros dicen, si mi mujer entra, yo entro. Si mi tío, si mi papá, si mi primo entra, yo entro. No. Y son gente que tal vez conoce las cosas del reino. No entraban. Los judíos no entraban. Pero tampoco empujaban a la gente para que entrara. No, ellos no les permitía entrar. No entráis vosotros. Dios no le está diciendo a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a tu novia, a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a tu vecina, que entre al reino. Dios es directo. Ese Dios, nuestro gran Salvador, Jesucristo, se está refiriendo a ti. Tú mismo que oyes, que estás presente esta noche. El Señor se está refiriendo a ti. Entra tú. Entra. Y será más fácil hablar a las personas, no empujarlas. Porque si pones a empujar a tu familiar a que entre primero, él va a abrir las manos, él va a abrir los pies, él le va a hacer una cantidad de resistencia. Por eso tienes que entrar primero. Tú tienes que entrar. Y desde adentro le vas a dar la mano. Con eso, si le das la mano, lo desarma de un lado. Le quita una fuerza. Y así haga resistencia, tú desde adentro tienes la capacidad, porque tienes tus dos pies, tu mano agarrado para no salir. Y si puedes alar, hacer fuerza para hacer entrar al que tú quieres y tú amas. Aquellos no entraban, pero tampoco dejaban entrar. Ese era el segundo problema que Jesús les muestra a ellos. El tercero no es menos grave. El tercer problema que ellos tienen es que no dejaban entrar a los que querían entrar. Y aquí es algo terrible. Tal vez no lo has visto de esta manera. Tú quieres, eres uno de los que tienes esperanza. Pero llegaste a un lugar y ¿qué hicieron? Te encerraron. Te echaron candado. No te dejan entrar. Es más, no te dejan salir de allí donde estás. Mira cuántas personas hay en esas prisiones terribles. Mucha gente que quiere entrar, pero ellos con falsas palabras, con falsas promesas, con falsas doctrinas, como dice la palabra del Señor, están malinterpretando la Escritura, errando de una y de otra manera para poder sostener su mentira. Y aquellas personas encerradas no solamente no querían entrar, sino que encerraban a los que querían entrar, los encerraban en sus prisiones. Es que si usted va allá, le va a caer no sé qué, le va a caer esto, le va a caer lo otro.
Qué triste cuando las personas que tienen una religión, una creencia, una fe, sus pastores los tienen amedrentados, asustados. No vayan a meterse en allá, como dicen algunos. No se metan con los Jesusoles, que eso es gente, eso es doctrina falsa, doctrina peligrosa. Si ustedes van para allá, Dios les hace caer un rayo, ustedes van a morir, ustedes van a tener esto y lo otro. Una cantidad de cosas tontas. Y la gente que es prisionera de esperanza, creen que es verdad y se quedan allí. Por eso el Señor les dice, no entráis vosotros, pero tampoco dejan entrar a los que están entrando, los han encerrado, se han acantonado en la entrada y se han contentado tal vez con el llamado, porque muchas personas se contentan con el llamado, pero al llamado es importante saber que hay una elección. Dios llama, pero también a los llamados los convoca para elegir después de haberlos llamado. La Biblia nos está diciendo eso, efectivamente ellos no dejaban entrar. Hay un ahí dirigido, hoy aplicado a nuestros días, a nuestros tiempos. Hay quienes están siendo llamados y se han contentado entonces con eso. Y si aplicamos hoy, muchos han cerrado el reino de Dios, no entran ellos. Porque lo que hacen es saltar la puerta. ¿Sabe usted cuál es la puerta, cierto? Jesús dijo, yo soy la puerta. Y mira lo que dice Sofonías 1:9. Dice, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Hay quienes lo que han hecho es encerrarse en sus casas con robo y engaño, con falsedades. Han saltado la puerta, no quieren pasar por la puerta, han entrado por otro lado. Ladrones son y salteadores. La puerta es Cristo. Quien no se bautiza en el nombre de Jesucristo no está vestido de Cristo, por lo cual todos sus sacrificios están muertos. Como estuvimos estudiando la dominical hace 15 días. Lo que el Señor pide es un sacrificio vivo. Y para que sea un sacrificio vivo, el que lo presenta debe estar vivo de entre los muertos. Y eso ocurrió en nosotros. Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Jesucristo nos transmitió de su vida, no otra vida, de su vida. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Qué importante de verdad que tú entiendas esta palabra que es muy interesante. Eso es lo que dice la palabra del Señor ahí en Sofonías 1:9. Castigaré a los que saltan la puerta. Yo te pregunto, ¿saltas la puerta? Jesús es la puerta. Bautízate en el nombre glorioso de Jesucristo. Vive una vida santa de ahí en adelante. No saltes la puerta, no trates de entrar por otro lado, ni de otra manera. No crea que con responsos, no crea que con misas o ritos de una o de otra cosa vas a entrar. No. Hay un nombre que está dado y es el nombre sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente han hecho? Se han hecho trampas para cazar almas. Las almas de los hombres, como en la antigüedad, según Ezequiel 13:18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener vuestra propia vida? Era lo que decía el Señor en Ezequiel en el capítulo 13, porque eso lo habían hecho antes. Cazadores de almas. En el mundo encontramos esa cantidad de cazadores de almas. Lugares que tienen trampas en cada esquina con un logotipo de la iglesia o de una iglesia o de un texto de la Biblia y que el incauto, el que desea, el que es prisionero de esperanza, cae en esas redes miserables.
que le quitan la vida al hombre. Por eso el Señor hace una pregunta en el Antiguo Testamento: ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener vuestras propias vidas? Y además en Jeremías 5:26 dice algo también muy interesante, cuando el Señor hace una pregunta allá en el capítulo 5 y le hace una propuesta más bien: recorred las calles de Jerusalén, buscad, indagaos a ver si hay un hombre que haga el bien y yo la perdonaré. Pero ahí en el 26 está diciendo: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, que acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres. Ahora usted va entendiendo la razón del por qué ese ay terrible que dice la palabra del Señor. Ay de aquellos escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor te concede una virtud igual que a mí: haber podido entrar al reino. Jesús es lo máximo de este reino. Este reino es de Jesús. Jesús es el rey de este nuestro reino. Lo adoramos con el alma, con el corazón. Él y solo Él merece toda nuestra honra, toda la gloria, toda la alabanza. Espero, mi hermano, espero, mi amigo, de que entienda el primer ay del cual el Señor dice a los judíos, y de cómo ese ay se replica en el mundo de hoy a mucha gente que tiene encerrada a las almas y no les da la libertad verdadera. Ni entraron ellos, ni dejarán entrar a los que están entrando. Todavía están pensando en la profecía en el oído, todavía están hablando de la prosperidad, de derribarlos, de ponerle la mano y tumbar un poco de gente. Tonterías que no sirven para nada. El poder de Jesucristo es totalmente distinto, porque el milagro más grande es la transformación del hombre y la esperanza de la vida eterna que solo en Cristo se halla. Hermanos amados, ha sido un placer poder compartir la palabra de Dios con usted en esta noche. Yo le ruego en el nombre del Señor, crea en Él, espere en Él, confíe en Él, y Él hará lo que tiene que hacer. Esté seguro que si usted es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y anda santamente, usted es un depositario de la llave del reino y puedes abrirle a muchos. Hazlo. Amén. El Señor Jesús los bendiga, hermanos.